Hola a todos los seguidores de Tieu-Nu. Hoy, en medio de una tormenta torrencial, Tieu-Nu camina sola por una calle desierta, sus pasos apresurados sobre el suelo mojado. Con el teléfono en mano busca información preguntando a cada persona que pasa. ¿Está él aquí? ¿Lo has visto por aquí? Sus preguntas resuenan pero solo recibe indiferentes sacudidas de cabeza. El silencio a su alrededor la hace sentir como si estuviera en un mundo completamente ajeno. Sin embargo, ella no se rinde. Aunque todo parece estar en su contra, la esperanza aún no se ha apagado. Decide entrar en una tienda de fotocopias cercana con la esperanza de encontrar alguna pista importante. ¿Serán las fotos que imprima lo que le ayude a continuar su búsqueda del hombre que ha estado esperando tanto tiempo? Sigue acompañándonos y no olvides darle like, suscribirte al canal y hacer un donativo para no perderte los próximos giros de esta emocionante historia. Recientemente una gran inundación sumergió esta tierra en ruinas. El camino que antes era familiar ahora está cubierto por el agua y los habitantes aterrados buscan protegerse a sí mismos y sus pertenencias. El ambiente es tenso, pesado, como si todo a su alrededor estuviera a punto de colapsar. En medio del caos de un día lluvioso y tormentoso, Tieu-Nu camina sola por el camino inundado. Las lluvias no parecen detenerse nunca, arrastrando todo a su paso. Ella no se deja distraer por el bullicio a su alrededor, solo se concentra en buscar a una persona, el hombre que ha estado buscando durante tanto tiempo. Sus ojos recorren cada rincón de las calles, las casas destruidas, los rostros de los transeúntes, con la esperanza de encontrar alguna pista por pequeña que sea del hombre que busca. Cada paso de Tieu-Nu es como una batalla consigo misma. Se detiene frente a las casas antiguas observando en silencio los detalles a su alrededor, a veces solo una pared agrietada o una ventana rota. Pregunta a cada persona que encuentra en su camino. Sus preguntas resuenan en el espacio tranquilo, pero solo obtiene respuestas vacías, miradas indiferentes de extraños que no parecen conocer al hombre que busca. A veces siente que está atrapada en un laberinto sin salida. Las respuestas indiferentes y las miradas vacías la hacen sentir como si estuviera en un mundo donde no hay ayuda. Cada vez que pregunta, camina en silencio continuando su viaje sin saber cuál es el destino. Los caminos parecen más largos, cada paso más pesado, más triste. El agua sigue arrastrando todo, empujándola a callejones sin salida, obligándola a enfrentar la creciente desesperación en su corazón. Cada paso de Tieu-Nu ahora es un intento de resistir la corriente del tiempo y las circunstancias. No puede detenerse, no puede rendirse. Cada vez que mira hacia adelante, una sensación de ansiedad la invade. Se pregunta si él aún estará aquí, o si se ha perdido en las aguas turbulentas, en las casas derrumbadas en un mundo que no puede ver. Estas preguntas siguen rondando en su mente, y por más que intente, no puede encontrar respuesta. En medio de la quietud que la rodea, Tieu-Nu siente que se hunde en una soledad profunda. No hay nadie a su lado, nadie que pueda ayudarla. Cada vez que pregunta a los vecinos, recibe respuestas vagas, miradas carentes de empatía. Parece que a nadie le importa la ausencia del hombre que ella busca, y esa indiferencia la hace sentir como si fuera un fantasma perdido en un mundo que no tiene espacio para ella. Pero aún así, Tieu-Nu no puede detenerse. Sigue caminando, sigue preguntando, sigue buscando. Sabe que si se rinde, si se detiene, nunca tendrá la oportunidad de encontrarlo. La esperanza, aunque débil, sigue siendo la única luz que queda en su corazón. Se ha dicho a sí misma muchas veces que debe perseverar, que debe seguir adelante porque solo así podrá encontrarlo. Pero mientras avanza el cansancio, en ella crece. No solo está cansada de caminar todo el día, sino también de enfrentarse a sus pensamientos inquietos, a las dudas sin respuestas. Han pasado 3 días desde la inundación.
pero sus huellas siguen siendo evidentes en cada calle, en cada casa, y en los cansados ojos de la gente. Tieu-nu camina por una calle estrecha. Su mirada no deja de buscar con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el hombre que lleva buscando tanto tiempo. Se detiene frente a un puesto de verduras de una anciana y le pide indicaciones para llegar a la fotocopiadora más cercana. La anciana, sin dudarlo, señala una dirección diciéndole dónde podrá encontrar lo que busca. Tieu-nu sigue caminando, su mente llena de inquietud, pero su corazón aún no pierde la esperanza. Las inundaciones siguen cubriendo todo, oscureciendo cada rincón. Observa los sacos de verduras frescas y piensa en la gente que está soportando las dificultades traídas por la catástrofe. Le pregunta a la anciana sobre la situación de las inundaciones y ella le responde que ya llevan 3 días y que no hay señales de que vayan a disminuir. Cada respuesta de la anciana parece resaltar la desesperanza en el corazón de Tieu-nu, pero ella no puede detenerse, no puede dejar que la preocupación la frene. Después de agradecerle a la anciana, Tieu-nu continúa su camino y llega a la fotocopiadora. Entra con una expresión decidida y pide que le impriman unas fotos. Todo en el lugar está en silencio, solo se escucha el murmullo de la fotocopiadora, como un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Después de escanear el código y enviar las fotos al dueño, Tieu-nu siente un pequeño alivio. Pero ese alivio pronto se ve reemplazado por una nueva tensión cuando recibe las fotos y escucha al dueño informarle el precio que debe pagar. Tieu-nu saca su billetera y le da el dinero al dueño. Un sentimiento de mezcla entre alegría y ansiedad la invade. Cada detalle de su búsqueda es como una pieza pequeña de esperanza, pero en su interior sigue repitiéndose una pregunta. ¿Podrá encontrar a Truong entre todas estas dificultades? ¿Será que sus pequeños pasos la conducirán a un encuentro, a alguna pista que la ayude a salir de este callejón sin salida? Esta pregunta sigue rondando en la mente de Tieu-nu. Mientras sale de la fotocopiadora con las fotos en la mano, el corazón lleno de inquietudes. Aunque ha dado un pequeño paso en su búsqueda, la sensación de ansiedad sigue acompañándola. Cada momento, cada paso, Tieu-nu enfrenta la incertidumbre, el cansancio de un viaje largo y agotador. Sabe que no puede rendirse, aunque a veces todo a su alrededor parezca querer apagar su esperanza. Pero sigue adelante con la fe de que algún día encontrará a Truong. Pero ¿ayudarán las fotos en sus manos a lograrlo? ¿Qué hará con esas fotos, esas imágenes borrosas, esos rostros que antes no significaban nada para ella? ¿Son realmente una pista o solo una parte de un pasado lejano, algo que ya no tiene conexión con el presente? Se pregunta si esas fotos la acercarán más a Truong, o si solo la confundirán más en este viaje sin huellas. En ese momento quizás aún no sepa qué hará a continuación. Pero esas fotos, aunque pequeñas y difusas, tienen una extraña fuerza que la impulsa a no rendirse. Y mientras las preguntas en su mente aún no tienen respuesta, ella sigue caminando cada paso como una pregunta sin respuesta, un esfuerzo constante por descubrir la verdad, ya sea una verdad dolorosa o una verdad que nunca imaginó. ¿Qué hará Tieu-nu con las fotos en sus manos? ¿Podrán ayudarla a salir de la desesperación? ¿O caerá nuevamente en el torbellino de la duda y la desesperanza? La respuesta, sin duda, solo se revelará en el siguiente capítulo de su viaje. Pero una cosa es segura, ella no se detendrá porque la esperanza, aunque pequeña, sigue siendo la única fuerza que la mueve brillando en su corazón.